Chile la última semana se ha visto envuelto en dos situaciones, por llamarlo de manera bien genérica, con terceros países, es decir, relaciones internacionales en el centro de la política nacional. ¿Por qué digo tres? El caso de Venezuela la semana pasada, no vamos a entrar en esa materia ahora, más adelante tenemos una entrevista sobre el tema. El asunto con Argentina, digo asunto porque eso lo más genérico posible, con Argentina las palabras de Patricia Bullrich. Y un tercer tema, del cual nos vamos a hacer cargo ahora, una conversación internacional, tiene que ver con la eventualidad de la presencia, está vinculado con lo de Argentina, de Hezbollah, este movimiento musulmán que opera desde el Líbano y sabemos que tiene una capacidad de armamento y de fuerza muy poderoso. Probablemente de los que tenga más capacidad operativa en el Medio Oriente y de permanentes operaciones en la zona. Y según dijo Patricia Bullrich en algún momento, tendría operación en Chile. Esto se aclaró, pero en Estados Unidos un senador republicano dio por hecho que opera en nuestro país. ¿Chile qué hizo? Reaccionó. ¿Cómo reaccionan los países? Como se debe hacer, no con declaraciones ni por Twitter, a través de la diplomacia y sus canales. ¿Y cuáles son los canales que tienen los países en diplomacia para conversar con los otros países? Sus embajadores. Está con nosotros el embajador de Chile en Washington, Juan Gabriel Valdés. Embajador, buenas noches, gracias por recibirnos. Muy buenas noches, mucho gusto de estar con ustedes. Embajador, bueno, esta introducción es para contarle a la gente que usted ha tenido que intervenir a través de una carta solicitando, o más bien haciendo ver el que a Chile, a juicio suyo, de nuestra diplomacia, a Chile se le ha faltado el respeto por establecer o dar por establecido y hecho que en Chile opera Hezbollah, cosa que hasta donde sabemos no hay noticia al respecto. Cuéntenos este contexto y cuál es la reacción de Chile. Bueno, nosotros sabemos bien que en las democracias los parlamentarios pueden tener las opiniones que deseen y pueden expresar las opiniones que quieran. Y por lo tanto, nuestra intervención en ningún caso cuestiona ese factor. Pero cuando un parlamentario tiene hechos o presenta como un hecho una situación que no está basada en la realidad y en segundo lugar hace suposiciones acerca de por qué eso ocurre, que son hirientes desde el punto de vista de dos países amigos, naturalmente que nos parece que la representación de Chile tiene que plantear claramente cuáles son sus puntos de vista. Y por esa razón yo dirigí una carta al presidente de la comisión que se dedica a los estudios del terrorismo y los estudios también de situaciones de derechos humanos y de derechos de las mujeres y otros temas vinculados a ellos en el hemisferio occidental, para plantearle al senador Tim Kaine que el senador Rubio hizo una presentación, hizo un hearing, digamos, al Departamento de Estado hace una semana atrás, en la cual hizo preguntas que efectivamente daban por hecho que en Chile existían empresas controladas por Hezbollah, que en el pasado Estados Unidos había castigado a Chile por este factor, es decir, había castigado a empresas por el hecho de estar vinculadas a Hezbollah, y que esta situación no podía ser tolerada, y que él quería saber si las posiciones que el país había tenido, y el gobierno y el presidente había tenido respecto de la guerra de Gaza, no tendrían la posibilidad de abrir espacios a Hezbollah en Chile y en América del Sur para que actuara. A mí me pareció necesario que se supiera en el Senado y que supiera esa comisión en particular que en Chile no existe ninguna compañía que haya sido jamás castigada por Estados Unidos en materia o por sus vinculaciones a grupos terroristas, que no ha habido nunca en Chile es un factor como ese, y que en segundo lugar hoy día tampoco hay ninguna empresa controlada por Hezbollah como lo planteó el senador Rubio. Creo que era necesario hacerlo y por lo tanto dirigimos esa carta luego de consultarlo con la Cancillería. Y naturalmente hoy día también se me autorizó a hacer pública esa carta. Sí, esto tiene que ver, esto ocurrió el 11 de abril en una sesión del Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado, donde se solicitaba al presidente Biden que declarara al Tren de Aragua, por ahí parte, al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional.
Y Así bueno, y en ese contexto el senador Rubio pide la palabra, y disculpe, embajador, porque a lo mejor no todas las personas que nos ven o nos escuchan están al tanto de qué cosas dijo, por sacar a colación una o dos cosas. Dice, creo, dice el senador Rubio, que tenemos sanciones a las empresas dirigidas por Hezbollah con sede en Chile. Lo da por hecho, o sea, no es que me han contado que averigüemos si es que ocurre, no, dice que tenemos ya, o sea, habla en pasado, ya sanciones a empresas de Hezbollah que operan en Chile, pero Chile se ha abstenido de designar a Hezbollah como organización terrorista. ¿Creemos que están haciendo lo suficiente, se refiere a Chile, a reprimir las operaciones de Hezbollah en el país? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos comunicando sobre lo que esperamos que hagan? ¿Qué le respondieron a usted sobre la carta, embajador? Yo quisiera agregar a lo que has dicho el tema de que el señor Wells, que es la persona del Departamento de Estado que estaba presente, Mark Wells. Mark Wells, le dijo básicamente que naturalmente que estamos todos atentos a cualquier posibilidad de que haya una intervención de algún grupo terrorista del Medio Oriente en Chile o en América Latina. Eso es lo que trabajan en conjunto hoy día la PDI y el FBI, que están en permanente contacto por distintas razones. Por lo tanto, había una respuesta muy positiva de parte del gobierno americano que no solamente dice eso, sino que dice que no hay ninguna... el presidente Boric no solamente es un gran defensor de los derechos humanos, sino que es una persona que cuenta con la amistad de los Estados Unidos y que dirige un gobierno que es amigo y que colaboran las policías de una manera muy efectiva. Creo que es importante rescatar y destacar la opinión del subsecretario del Departamento de Estado, porque muestra la relación que existe entre Chile y los Estados Unidos, que naturalmente no tiene por qué compartir esos puntos de vista el senador Rubio. Él es el senador Mark Wells, que es subsecretario adjunto para América Latina y el Caribe, o sea, conoce los temas de nuestra región. Le responde el señor Wells, y me gustaría que usted ya lo analiza en parte. Dice, senador, gracias por la pregunta. El presidente Boric ha sido un firme defensor de las cuestiones de derechos humanos. Dice, Chile tiene una población musulmana bastante grande allí que habla con respecto a cuestiones relativas a Israel. Hemos estado trabajando en estos temas. Dice, ciertamente tenemos cooperación con las autoridades chilenas en todo el espectro. Mucho de eso se trata de desarrollar capacidades, así como de compartir información respecto a las investigaciones de Hezbollah y el Tren de Aragua. ¿Qué informaciones hay sobre Hezbollah particularmente en Chile? ¿A qué se refiere el subsecretario Wells? Bueno, en definitiva yo estoy esperando, porque me han señalado que el Departamento de Estado va a hacer una misiva al Congreso para explicar los puntos de vista que expuso el señor Wells a la comisión del Congreso de la cual estamos hablando. Pero me interesa decir de que yo no envié esa carta sin antes consultar con la policía chilena, y nosotros tenemos representantes de la PDI en nuestra embajada. Consulté con ellos y ellos consultaron a su vez, y la respuesta de la PDI es clarísima. No hay ningún antecedente que permita decir o permite iniciar una causa o una investigación sobre la presencia de esa organización en Chile. En el pasado hubo rumores, particularmente después de la caída de las Torres Gemelas, de que ese grupo podría tener vinculación con el triángulo que está entre Paraguay, Brasil y Argentina, y que ahí podrían haber vinculaciones con algunos grupos, con la zona franca en Iquique, pero todas esas investigaciones terminaron en humo. Vale decir, no hubo ninguna posibilidad de llevar a nadie a los tribunales, porque no había ninguna posibilidad de probar ningún delito en el envío de dinero de un lado para el otro. Así que efectivamente la presencia de Hezbollah hoy día está desmentida. Entiendo que además el director de la PDI lo dijo hoy día públicamente. Así que no entiendo bien tampoco esa referencia, pero lo que sí me parece que hay una confusión en el sentido de que aquí hay una gran población musulmana, porque lo que hay en realidad son chilenos de origen palestino, que efectivamente son proporcionalmente a nuestra población, es el grupo más grande de palestinos que hay en el mundo. En el mundo, claro, exactamente. Fuera del Medio Oriente. Sí, otra de las intervenciones de Rubio hace hincapié específico, ya hablamos del tema de estas supuestas empresas de Hezbollah en Chile, que las da por hecho. Pero otra cosa es, mete en su ecuación al presidente Boric. Dice, déjeme ser claro con mi pregunta, le dice Rubio al subsecretario Wells. No estoy de acuerdo con alguna de las posturas que el presidente Boric ha adoptado respecto a Israel. Eso es claro y es evidente, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es si esa retórica se refiere
a la postura del presidente Boric se traduce en una falta de voluntad para confrontar a Hezbollah como una organización terrorista extranjera y amenaza que plantea en la región. ¿Cómo puede leerse que un senador haga una especulación de ese tipo diciendo, a ver, el presidente Boric tiene una posición frente al tema de Israel, lo que ocurre en Gaza? Eso entonces le da pie para pensar que puede, vamos a decirlo en chileno, que mira para el otro lado si es que hubiera empresas o Hezbollah operando en nuestro país. Eso, haciéndose el leso un poco en buen chileno, usted no se lo ha olvidado el chileno que está en Washington. Eso, ¿cómo se configura políticamente en un acto de qué tipo? Yo insisto que los parlamentarios siempre tienen el derecho a decir lo que se quieran y hay una libertad clara todos los congresos del mundo. Pero uno también tiene el derecho, ¿no es cierto?, como país, a reaccionar frente a una pregunta de esa naturaleza porque esa pregunta es injuriosa. Es decir, suponer de que el presidente de Chile tiene una actitud de menosprecio al problema del terrorismo en el mundo o tiene una actitud liviana frente a la posibilidad de que un grupo como Hezbollah se instale a dirigir empresas en Chile, a mí me parece que es una falta de respeto y eso es lo que le he comunicado al senador Kane en el sentido de que allí en esa opinión, que él tiene todo el derecho a dar, yo no lo discuto, pero hay una evidente falta de respeto a Chile y al carácter de Chile y a la forma como se ha desarrollado la democracia en Chile y nuestra colaboración y amistad con Estados Unidos. Por lo tanto, me parecía necesario reaccionar ante eso. ¿Y usted tiene posibilidad como embajador de establecer algún vínculo con el senador Rubio? Porque una cosa es que usted haga un alegato oficial con la carta, pero otra cosa es establecer un vínculo de diálogo transparente, abierto, pero personal, para hacerle ver cuál es la realidad, o al menos la mirada que Chile tiene respecto a Hezbollah y sobre hacerle ver que a juicio de Chile, usted, senador Rubio, está en un error, o eso no se puede hacer en diplomacia. No, por supuesto que sí, yo podría visitarlo y podría decirle eso, si él quisiera. Naturalmente que yo sospecho, digamos, y me parece más bien evidente de la carta misma, de que hay una carga ideológica ahí que hay que hacerse cargo. Naturalmente, decir de que el presidente de Chile puede, como has dicho, mirar hacia el lado cuando efectivamente está actuando una organización del carácter y de la dimensión de Hezbollah en Chile, es una presunción que demuestra, digamos, una distancia muy grande de lo que es, con lo que es la democracia chilena, un desconocimiento profundo de lo que es este país. Yo he pedido de que si el senador Rubio tiene algún antecedente que nos pueda ayudar a avanzar en la comprensión de lo que él dijo, nosotros estaríamos encantados de compartir con él esa información, de recibirla y de poder conversar con él para poder saber exactamente por qué llegó a esas conclusiones. La postura del dirigente político Gabriel Boric, luego del presidente Gabriel Boric antes del 7 de octubre, recordemos que está el episodio con el embajador israelita en Chile, y luego con la postura del presidente Gabriel Boric posterior a la entrada en Israel, ¿no es cierto?, que ha ocurrido desde Gaza a Israel. ¿Ha afectado su juicio la postura neutral que debe tener Chile frente a un episodio bélico eventual, y más que eventual, que se está produciendo? ¿A usted le hacen ver, usted tiene que dar explicaciones por esta situación? Un embajador no comenta las posiciones y la postura de su presidente, en primer lugar. No la postura. ¿A usted le preguntan, a usted le hacen ver este tema? No. Obviamente yo converso en Estados Unidos sobre las posiciones de nuestro gobierno respecto de la guerra en Gaza. Posiciones que yo comparto y que además debo representar. Eso no significa y me he reunido con organizaciones del mundo judío de Estados Unidos para conversar de esos temas. Y pienso seguirlo haciendo. Como se sabe, en este país es una comunidad muy importante. Sí. Así como la comunidad palestina, que ha tenido aquí una expresión muy fuerte en Estados Unidos, particularmente en Washington, y que tiene una influencia enorme también en lo que pueden ser las elecciones próximas. Así que evidentemente que la tarea del embajador es expresar lo que su presidente y lo que el gobierno expresa respecto de los temas de la guerra en Gaza, así como lo he hecho también respecto de las posiciones del gobierno respecto de Ucrania y de la invasión rusa, o de cualquier otro factor internacional que le pueda interesar a Chile. Pero eso no significa que yo pueda hacer comentarios desde el punto de vista de las características o de la evolución política de las autoridades de Chile. No, por ningún motivo pretendería que usted me hiciera de comentarista de las acciones políticas del presidente. Sencillamente, si al embajador de Chile
se le requiere particularmente, dado la pública postura que tiene, insisto, el dirigente Gabriel Boric y luego el presidente Gabriel Boric, si se le requiere en particular desde las distintas comunidades, los distintos gobiernos allá en Estados Unidos, pidiéndole de alguna manera ciertas explicaciones, no corrigiendo la tarea, sino que tratando de entender la postura de Chile, me refiero. No, yo creo que lo que a nosotros nos corresponde, y es lo que yo he hecho, es explicar las políticas de Chile. Aquí hay incidentes y distintos momentos en los cuales el propio gobierno expresa su punto de vista y expresa lo que el presidente ha planteado o ha realizado. Pero al embajador lo que le corresponde es expresar el sentido de la política exterior de Chile y desde ese punto de vista la posición de Chile frente a lo que ha sido la guerra en Gaza, frente a lo que ha sido el atentado brutal de Hamás en Israel y después la guerra en Gaza. Es decir, nosotros hemos expresado lo que significa, lo que el gobierno de Chile ha manifestado a través de su canciller y a través del presidente. Embajador Valdés, aprovechando esta instancia, esta conversación, ¿cuáles son los desafíos grandes que tiene la relación Chile-Estados Unidos en este momento? La relación de Chile con Estados Unidos es muy buena. Nosotros tenemos un contacto permanente en todos los planos, en el plano de la política, en el plano de las relaciones diplomáticas, en el plano de la defensa, en el plano de la seguridad, en el tema del visa waiver, con el DHS. Nosotros tenemos un contacto muy fluido. Yo he sido 2 veces embajador en Estados Unidos y puedo decir de que la relación de hoy es una relación excelente. Ahora, naturalmente que tenemos desafíos, estamos avanzando con mucha fuerza, conjuntamente con el Department of Homeland Security en el tema del visa waiver. Sabemos perfectamente y nos duele muchísimo que hayan chilenos que usen el visa waiver para venir a cometer delitos a Estados Unidos y somos perfectamente solidarios con las personas que sufren esos delitos. Pero tengo que decir de que el progreso que hemos realizado es extraordinario. No lo estoy calificando así, simplemente por avalarlo, sino que porque lo miro y lo veo como un fenómeno extraordinario en el sentido de que no había habido en el pasado un nivel de comunicación igual entre las policías de los 2 países, pero también de coordinación entre las policías internas en Chile, para poder intercambiar información sobre delincuentes que pretenden salir del país. Por lo tanto, yo creo que vamos bien, creo que hay problemas en el sentido de que ojalá que estas bandas disminuyan, pero el propósito nuestro es llegar a un punto en el cual impedimos, en el momento que se solicita el visa waiver, que la persona con antecedentes, ya sea por detenciones en algunos crímenes específicos o por condena, sea inmediatamente identificado por la policía norteamericana. Las primeras síntomas de este problema ocurrió, me acuerdo que era en Norwich County el año pasado, me parece que fue un fiscal que hizo el primer llamado de atención y se prendieron las alarmas de que vamos a perder la visa waiver, que es una suerte de privilegio para ir para trabajar, para visitar familia, para un montón de viajes, hacerlos más fáciles. De entonces a la fecha, ¿en qué ha cooperado Chile lo que le ha pedido Estados Unidos distinto a lo que venía haciendo antes? Para entender ese esfuerzo que hace Chile, dice usted. A ver, en primer lugar, nosotros entregábamos información en el primer momento de gente que estaba condenada, ¿no? De gente que había sido detenida por distintas situaciones, pero no había sido condenada por razones varias. Hoy día estamos entregando la información después de ponernos de acuerdo y de firmar un acuerdo en julio del año pasado, que lo suscribió la embajadora Mijan con el subsecretario Monsalve en La Moneda de Santiago, de intercambio de información para delitos graves. Después de ese acuerdo, no sé qué número matemático podría usar, pero se lo voy a decir en números precisos. En el periodo anterior a ese, por ejemplo, hubo 77 avisos de la policía chilena a la policía norteamericana desde el aeropuerto, diciendo van personas que tienen antecedentes. Después de eso hemos pasado a números arriba de 1000, en cuestión de meses, arriba de 1000. Y pensamos naturalmente continuar, porque en el minuto actual el trabajo que se está haciendo desde el punto de vista técnico de conexión de sistemas de computación que permitan entregar la información, va a llegar un momento en que vamos a poder hacerlo cuando la persona solicite el visa waiver. Eso le voy a preguntar. Esa alarma salta, embajador, cuando la persona en el computador está pidiendo su visa y aparece, ¿tiene antecedentes? O como usted me acaba de decir, cuando se está embarcando. A eso queremos llegar. O sea, queremos llegar al punto en el cual la persona, cuando solicita el visa waiver,
las autoridades de ambos países intercambian la información. En este momento solamente se está tomando en los aeropuertos y eso ha permitido que algunas personas que desean delinquir en Estados Unidos viajen a otros países de América Latina con carnet de identidad y luego utilicen el visa waiver para salir desde ahí, saltándose el control policial, porque ese control policial no existe desde Argentina o desde Brasil o de algunos vecinos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es avanzar a un punto en el cual, en el momento que la persona solicita el visa waiver, se produce el intercambio de información y por lo tanto se le puede negar inmediatamente el visa waiver. ¿Y qué tipo de información solicita Estados Unidos para cruzarla y tomar la decisión del visa waiver? ¿Alguien que haya tenido una condena, que esté en un proceso judicial, que haya tenido denuncias? En fin, ¿qué antigüedad la condena? ¿Cuáles son los criterios? Yo no quisiera llegar al detalle, pero lo que sí podría decir es que en un inicio eran solo condenas y Estados Unidos planteó que evidentemente tenía que también informarse, y esta información la tenía Carabineros, acerca de personas que habían sido detenidas, pero que por distintas razones, incluso personas que habían cometido reiteradamente el mismo delito, pero no habían sido condenadas nunca por razones de distintas razones. Okay. Entonces esa información era necesaria, por lo cual se creó un equipo de trabajo en el cual está el Ministerio del Interior, está el Registro Civil, está Investigaciones y está Carabineros, y en ese grupo de trabajo con el DHS en Estados Unidos se ha avanzado en definir el tipo de delitos que son aquellos que una vez cometidos harían que las personas no puedan entrar a Estados Perfecto. Unidos. Son todas las faltas que la persona comete en su vida y que pueden llevarlo en un momento dado a ser arrestado por Carabineros, sino que son algunos delitos mayores que son los que fijan la lista de personas a entregar. Perfecto. Por último, embajador, ¿a usted siente que en algún momento estuvo en riesgo la visa waiver para chilenos? Yo creo que en algún momento Estados Unidos consideró que nos interesaba menos de lo que nos interesaba, para ponerlo de alguna manera. Cuando nosotros le expresamos efectivamente que había un interés enorme en Chile por esto y que nosotros estábamos dispuestos a avanzar en un cuadro, en un ejercicio que era difícil para nosotros. No es fácil esto que se ha hecho. Y los esfuerzos que han hecho las organizaciones que he mencionado son, por eso repito, extraordinarios en muchos sentidos. Pero también la paciencia del DHS ha sido algo para valorar. Y yo creo que también es cierto que hay que decir, aquí hay dos puntos que señalar. El primero es que esto no es solo útil para Chile, esto también es útil para Estados Unidos. Porque los países que tienen visa waiver son muchos. Y la manera de trabajar con ellos es una forma que se está desarrollando más aquí que en otras partes. Vamos a decir, aquí hay una especie de ejercicio de cómo se debe llegar al punto en el cual Estados Unidos transforma sus servicios consulares en un cuadro en el cual lo automático es lo que rige. En segundo lugar, quiero decir de que hay muchas veces, por ejemplo, el fiscal Spitzer, que es el que usted mencionaba por el tema del inicial, claro, lo ha señalado varias veces en Twitter. Él señala el visa waiver como si fuera una especie de exención de cualquier entrega de información, cuando es al contrario. Cada vez hay más información entregada entre las dos policías, a veces más que lo que había antes, cuando había que hacer la cola y había que estar esperando para una entrevista para la visa. Por lo tanto, creo de que hay que revisar incluso el nombre del tema, porque no es una especie de liberación de visa en absoluto. Es una visa que trabaja desde el punto de vista electrónico, que trabaja en la base, se construye sobre la base de la cooperación de las dos policías, pero que extrema la capacidad de entregar información sobre una persona. Juan Gabriel Valdés, embajador de Chile en Washington, nos atiende desde la capital norteamericana. Muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación, Juan Gabriel. Que esté muy bien. Muchas gracias. Saludos. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.